Hoy por hoy en Argentina, en Buenos Aires más que en el resto del país, se está utilizando la carne madurada. La técnica es medieval para tiernizarla. Nosotros usamos ternera y novillito y ellos usan vaquillón. Por eso, si nosotros tenemos este bife ancho, el bife ancho de ellos es casi el doble. Sí, sí, era gigante. Entonces es duro. Ah. Por donde lo busques, es duro. Entonces hay que dejarlo madurar, o sea, el término es madurar, donde rala con la putrefacción. Sí. O sea, la maduración se hace para que la mioglobina, que es la proteína de la carne y de la sangre, son las que se descompongan y hagan la tiernización de la carne. Si después le prestan atención y leen un poquito bien esa unidad 4, habla del rigor mortis. Eso nos pasa a todos los animales de sangre caliente. Cuando a la vaca se la noquea, porque la vaca no se la mata, la vaca se noquea en caliente. Por eso los vegetarianos, cuando ven cómo se trabaja el animal, se hacen vegetarianos. A la vaca se la noquea con un martillo neumático. Hoy antiguamente se paraba un tipo así en el medio de la manga y bajaba el martillazo en el medio de la cabeza del animal. Hoy es un martillo que no se ve sangre, o sea, la duerme. Y ahí se la cuelga a las patas y se abre, se desolla automáticamente. El animal no tiene sufrimiento ahí, está noqueado. Están dormidos. Pero lo partieron en el medio. Bueno, es así. Sí, como si fuera una operación. Tal cual. Lo abren al medio y ya lo vacían. Vienen con unos ganchos largos de acero inoxidable que tienen como un resorte, se sacan los tendones principales, se sacan las venas. Si me caigo... Bueno, no te vas a caer, quédate tranquilo. No te caiga arriba la olla. Porque después te va como un churrasquito rico. Otra vez explica bien. Entonces, cuando está limpio, que se le sacó el cuero, se le sacaron las vísceras y se dividieron las canales, dividir la canal es hacer las dos medias reses. Entonces se dividen las canales, automáticamente va a una cámara de frío para que vaya bajando la temperatura y después se congela en el punto de 0 grados. No a congelarse rígido, pero hasta 2 días en 001. ¿Dónde se realiza el rigor mortis? En el frío. Cuando se saca después de 72 horas, que es la maduración del rigor mortis, no se descongela, o sea, vuelve a temperatura de 4 grados, que es esto, y queda tierna para consumo. ¿Nunca alguien comió un asado con cuero en el campo? Sí. Y es medio como durango, y encima de duro, a veces de duro tiene el sabor de puchero, porque no le sacan el agua y se cocina entre el cuero y el fuego de acá, en el medio queda pucherado, como hervido. En realidad el asado con cuero no se come caliente, se come frío, porque se cocinaba con cuero y el cuero era el conservante para trasladarlo en las diligencias en los caballos. Es una conserva de carne, pero bueno, acá le entramos caliente. Todo eso era para tiernizarlo. La técnica de maduración lleva hasta 35 días con un control de cámaras a 4 grados de temperatura, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Y se va a poner negro porque hagan el ejemplo. ¿Alguien se olvidó algún churrasco adentro de la heladera? Sí. ¿Qué olorcito tiene? Fuerte. Bueno, cuando en la época de Colón y las carabelas, la búsqueda de las especias, era para tapar esos aromas, porque se había tiernizado la carne, pero como estaba casi podrida había que taparla, había que marinarla con los ácidos, los vinagres y las especias. Entonces, toda la técnica de consumo de condimentos europea viene porque ellos no sienten el sabor de la carne, ellos sienten el sabor de las especias. A nosotros nos gusta consumir el sabor de la carne. Le agregamos chimichurri después de cocido. Pero normalmente no nos gusta consumir la carne marinada. Queda muy fuerte, queda ácida, tiene mucho gusto y si le combinaste una especia mala no comes la carne. Entonces, bueno, por eso el uso de las especias. En algunos casos queda rico y en otros casos no queda tan rico. ¿Se entiende bien? Sí.
Bueno, a nosotros, nuestro gusto argentino no es el de la carne madurada. Se está usando porque atrae al turismo, y qué sé yo, claro, el turista que viene de Francia está acostumbrado a comer la carne así, ¡ay, qué bueno! La corta con una cuchara. Sí. Pero está semipodrida. Sí, una señora amiga tío que era francés, me decía que le gustaba la carne así, que sabía ella de y carne. encima los puntos. Sí. El blé, el cocido, el bien cocido. Por eso se llama blé. Blé en francés es azul, no es bleu. Bleu o blue es en inglés. En francés es blé, azul. Y entonces, pero el azul es de podrido, es el rojo azulado. Por eso se llama blé. Entonces, la técnica de maduración es la vieja técnica faisandèche, del faisán, de los animales de casa, porque todo esto caminaba, corría, andaba en el campo, hoy están en corrales. Entonces eran rígidos los músculos y había que tiernizarlos de alguna manera. El faisán, si ustedes agarran libros antiguos o dibujos, hasta de Leonardo da Vinci, las aves estaban, la volatería, así se llamaba, estaba colgada en gancho arriba de la mesa de trabajo, arriba de las cocinas, con las plumas, y sin eviscerar. Se mataba la gallina y se colgaba del cogote en el alambre y ahí se quedaba. Cuando se cortaba el cogote y caía, ahí automáticamente, por eso siempre está el agua arriba de la cocina, a pelar la gallina, sin eviscerar. Y recién ahí se evisceraba, después se lavaba. ¿Qué pasaba en el interior de ese animalito muerto? ¿Y la sangre? Entraba en descomposición. Claro, se empieza La carne, lo que pasaba con las vísceras, ¿qué pasa con las vísceras cuando se muere un animal? Adentro. Las vísceras están envueltas en una bolsa muy finita, adentro del animal. Dentro del nuestro hay una bolsa. Abrís la bolsa y salen todas las tripas. Bueno, no te caigo. Entonces, esas vísceras, esos órganos, se descomponen y los gases, un ácido sulfúrico, se inflama. ¿Y qué hace esto cuando se infla? Se rompe. No, no se rompe. ¿Por qué no se rompe? Porque está contenido en la membrana. Y aparte, está contenido por el animal, si no está abierto. Lo tiene en las costillas, lo tiene en la carne, está ahí adentro. Y si está contenido, ¿qué pasó? Esto se sigue inflando. ¿Qué pasa? Se hincha. Y entonces, Hay que la mioglobina, o sea, hoy la parte química hace la maduración de la carne. La mioglobina se descompone, se aflojan los tejidos, esto se infla, rompe los tejidos musculares y tierniza la carne. Entonces pues la técnica era sacar la bolsa sin romperla porque adentro sí estaba podrido, pero la carne no. ¿Se entiende? Era la forma de tiernizar la carne, por expansión. Se expande porque estaba podrido los órganos y rompía el tejido y tiernizaba la carne. Entonces automáticamente cuando se cortaba el cogote del animalito, el pato, por eso faisandé, el faisán, la carne más dura de las aves. Cuando el faisán estaba a punto, que se le cortaba el cogote, caía arriba de la mesa, entonces automático se agarraba y se metía dentro del agua hirviendo para pelarlo. Y se sacaba, después de pelar, y enseguida se visceraba y se lavaba en agua fría con sal. Y se ponía a marinar con las especias, para sacarle todos los sabores fuertes. Con esa técnica vinieron los gallegos y cuando la carne se pasaba, que no había heladera, lavaban con lavandina y después le daban un hervor en vinagre. O sea que no está todo tan mal hecho. Y uno dice, ¡ay, qué asco la carne podrida! Cuando a mí me ha pasado